¿Qué tal? Hola, Noé. Hola. Hola, Irene. Hola, Mónica. Buenas, ¿qué tal? Hola, Mireia. Hola Laura, Hola, guapa. ¿qué tal? Hola, Vero. Molt bé. Bueno, farem una miqueta, eh? Us havia arribat bé als correus o a spam? Que he tingut A spam, a mi sí, l'he hagut de Jo buscar. crec que bé. És que a molta gent li ha arribat a spam, ja ho veurem, a veure. Sí, jo l'he hagut de buscar, no el trobava. I és que m'ho han dit avui, per això ho he posat a les històries, perquè dic, a veure si se n'adonen. Bueno, encara falten 2 minutets. Bueno, si voleu, bueno, ho farem en castellà, la presentació. Tot i que amb totes les que esteu presents ara mateix parlo en català amb totes, però ho farem en castellà perquè, bueno, se está grabando. Em, y, bueno, es una pregunta que iba a hacer al principio, pero bueno, os la puedo lanzar ya. Y me gustaría saber ¿por qué? O sea, ¿qué os ha traído al taller? Más el tema de reducir la ansiedad, o sea, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Reducir la ansiedad o fortalecer el amor propio? A ver si alguna vuelve. En mi caso creo que fortalecer el amor propio, Ujú, porque la ansiedad, toquemos madera, pero se va manteniendo o voy aprendiendo a gestionarla. ujú, Mm, Y luego, a ver, tampoco es que me trate mal yo, pero bueno, es como que a veces duro, ¿no? De mí y tal. genial. Muy bien, gracias, Mónica. ¿Y el resto? ¿Qué me decís? Verónica, quítate, lo tienes silenciado. Jo crec, Laura, que les dues coses. Las dos cosas, ¿no? Sí, muchas. Ara mateix sí. Vale. Pues hoy veremos la relación que hay entre las dos cosas, ¿no? Noé, ¿qué me cuentas? Si vols comentar, ¿eh? Bueno, buenas tardes. Yo me perdí el primer taller que hiciste Ujú, hace unos cuantos meses sí. y la verdad es que como te sigo desde hace unos cuantos años, me va a costar un poco hablar en castellano, ¿eh? Me va a costar con todas, ¿eh? Porque con todas las que estáis aquí ahora mismo hablo catalán, pero bueno, como yo, bueno, a mí me cuesta menos, cuando me dirijo a vosotras en las preguntas sí que nos va a costar, pero bueno, en cuanto a la presentación no, porque la tengo preparada en castellano, pero sí, en las preguntas nos va a costar, pero bueno, Bueno, vale. pues más que nada eso, me perdí el primer taller, estaba muy intrigada en saber cómo difundes este espíritu de fortalecer el amor propio.
de perder el miedo y de crecer. Genial, muchas gracias, Noé. Ah, mira, pero... A veure, està... Ara, Ara, ja em funciona. molt bé. Ara, a vegades us silencio, us ho comento perquè estan els nens i que no els sentiu. I jo ho sento Vale. perquè si no puc Vale. avorrir. Molt bé. Vale? A veure, vull. Ara. Vaig a tancar. Vale. Bueno, yo voy a estar atenta. Tengo, bueno, detrás, antes de nada, bueno, ya habéis visto que está grabando. Tengo a Irene, que muchas la conocéis, que es mi pareja y está aquí mi soporte técnico, mi community manager. Y ella va a estar detrás para, bueno, para que escribáis en el chat si necesitáis comentar alguna cosa o alguna pregunta de lo que se vaya hablando, ¿vale? Y ella lo recogerá. También pediros que en el mail lo ponía si tenéis preparado papel y boli, porque sobre todo en la segunda parte vamos a hacer algunos ejercicios aquí muy breve, pero algunos sí que lo que quiero es que os los llevéis para reflexionarlos después en casa, ¿vale? Sigo admitiendo que van entrando, ¿eh? O sea, estoy ahí. Vale. Entonces, voy a darle a compartir y empezamos. Ay, espera un segundito. Amigo. Vamos a ver. Ahora, un segundo. Ya lo tengo. Vale. Perfecto. Compartir. Vale, ¿lo veis bien, no? ¿La presentación? ¿Se ve bien? Genial. A ver, voy a apartar un poco aquí, casi os veo. Genial. Vale. Hemos hablado un poco, bueno, algunas de vosotras me habéis comentado que os ha traído más si reducir la ansiedad o fortalecer el amor propio, ¿no? Pues yo creo que para empezar, sobre todo, importante, vamos a definir conceptos. Y decírmelo por el chat un momento. Para vosotras, ¿qué es la ansiedad? Malestar, nerviosismo. Mónica me dice el estrés descontrolado con episodios más fuertes como algún ataque. Elena dice, para mí es algo paralizante, no me deja hacer nada más, me agobia. Mireia, mucho malestar, no poder respirar. Vale. Vale, esos serían un poco más los síntomas. Vale, pues la ansiedad es una respuesta emocional, es una emoción. Y ahora lo vemos en la peli, ¿no? En Inside Out. Es una emoción, es una respuesta emocional, una respuesta natural. Eh, lo que pasa es que la ansiedad se activa cuando nuestra mente y nuestro cuerpo percibe una amenaza. Y ahora aquí os voy a dar
quizá la idea, o sea, una de las ideas más importantes que os voy a dar durante el taller de hoy. No sé si la conocéis o no, o será una revelación en este momento. Pero nuestro cerebro y nuestro cuerpo no distingue entre una amenaza real de una amenaza imaginaria. Es decir, si yo, por ejemplo, en un acto real, por ejemplo, me roban por la calle o me llaman por teléfono y me dicen que un familiar está hospitalizado o me echan del trabajo o mi pareja me deja, eso es una situación real, una amenaza real en el que mi cuerpo genera, o sea, mi mente activa la señal de alarma, de amenaza, y mi cuerpo empieza a generarse una serie de cascadas de cambios en sustancias, como liberando cortisol, liberando adrenalina, etcétera, que se producen de la misma manera, esa activación se produce de la misma manera que si yo estoy sentada en el sofá o estirada en la cama pensando, ¿y si me roban? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si me echan del trabajo? Esa cascada se produce de igual manera. Entonces, la ansiedad surge principalmente en dos situaciones. Cuando no tenemos el control de aquello sobre algo que está ocurriendo y cuando no somos suficientemente, cuando sentimos que no somos suficientemente capaces de afrontar una situación. ¿Vale? Entonces, aquí muchos de vosotros me conocéis, pero antes de... ay, bueno, antes de seguir, me gustaría presentarme. Soy Laura Juárez y hace más de 20 años que soy enfermera y actualmente trabajo en primaria y llevo los talleres de ansiedad y depresión en mi centro, conjuntamente con la psicóloga del centro. Y además de mi formación, hace más de 12 años sufrí una crisis existencial que, bueno, fue un antes y un después para mí en mi persona y me adentré totalmente en el crecimiento personal. Se convirtió en una de mis pasiones, el crecimiento personal. Y a raíz de ahí me certifiqué como coach y en PNL, en programación neurolingüística, y me he especializado en la paz interior, en conseguir la paz interior y en el amor propio, porque es un poco el camino que yo he logrado y donde yo he transitado, básicamente. Entonces, bueno, he fundado Mirecalan, que Mirecalan es un proyecto, es un universo mágico donde conjuntamente con 7 ángelas de la guarda, porque si me seguís en redes sabéis que para mí todos tenemos nuestros ángeles de la guarda, que en definitiva son esa intuición, ¿no? Ese susurro que nos da un poco de luz en momentos de oscuridad. Y conjuntamente con ellas, pues ayudo a reducir la ansiedad, fortaleciendo el amor propio, experimentando la paz interior y conectándonos con la magia de la vida. ¿Por qué he querido hacer este taller? Pues que en esta labor que os comento, en los talleres de ansiedad, en la consulta con los pacientes y a nivel personal, me di cuenta de algo. Me di cuenta que al final, cuando rascabas en esas situaciones, en esos conflictos, en esos problemas por los que las personas sufrían y sentían ansiedad, al final, cuando llegabas al fondo, había un denominador común. Y ese denominador común era la falta de amor propio. ¿Vale? Todo al final era como un embudo, todo nos llevaba ahí. Así que vamos a ver, ¿qué es el amor propio? ¿Por qué digo amor propio y no autoestima? ¿Qué diferencia hay? De hecho, la autoestima está dentro del amor propio, ¿no? Pero la autoestima simplemente se queda en una parte más superficial. Es lo que hace referencia a nuestra valía, a lo que sentimos que valemos en cuanto a nuestros éxitos y nuestros logros. Pero el amor propio va más allá. El amor propio implica una aceptación genuina, una aceptación de ti mismo más profunda, independientemente de lo que consigas, de tus éxitos y de lo que opinen los demás. Es un sentimiento de un respeto y un cuidado profundo.
Pero ¿qué pasa? Que sabemos que el amor propio y la autoestima es un pilar clave para nuestro bienestar y nuestra salud mental y para tener una vida abundante y satisfactoria. Pero no nos han enseñado a eso. De hecho, desde pequeños en el colegio, al contrario, o sea, ya no nos, que no solo no nos lo enseñan, sino que además en el colegio nos juzgan, nos evalúan, nos ponen notas. Y eso al final lo que hemos aprendido y viene un poco más dirigido desde los progenitores, que tenemos nuestros padres básicamente, desde su desconocimiento, nos decían cosas como has aprobado, pero podrías haberlo hecho mejor y podrías haber sacado más nota. Has suspendido por cometer un error muy tonto. Cuando sacas buenas notas, sí que estoy orgullosa de ti. Y si te portas mal, eres una niña mala. ¿Y cuántas veces nos han dicho, deja de llorar, que no es para tanto? Aprende de tu hermana, ella sí que lo hace bien. ¿Os habéis visto reflejadas en estas expresiones de que nos solían decir y que al final nos han ido calando? No sé qué le pasa. Vale, pues como os decía, con muchas de las clientas y pacientes con las que trabajamos, están en situaciones donde al final el trasfondo, ese denominador común, es la falta de amor propio. Así que os quería presentar alguno de los casos y aquí os quiero presentar a Lucía. Mirad, Lucía me decía, últimamente me siento agotada y no sé por qué. Me despierto pensando en todo lo que tengo que hacer y me acuesto con la sensación de lo que pude haber hecho y nunca es suficiente. En el trabajo me esfuerzo por hacer las cosas bien, pero siempre pienso que podría haber hecho más y mejor. Cuando los demás no hacen las cosas como se debe, me frustro muchísimo. A veces siento que soy la única a la que le importa y que si no lo hago yo, no lo hace nadie. En mi casa tampoco me relajo. Si veo algo fuera de lugar, siento la necesidad de ordenar de inmediato. Cuando intento descansar, me siento mal. Siento que si no soy productiva o útil, estoy fallando. Siempre estoy pensando en lo que debería hacer, en lo que no hice, en lo que no hice bien y en lo que los demás deberían hacer. Mi cabeza no se apaga nunca. ¿Os suena? ¿Os sentís identificada alguna con Lucía? Seguro. Pues ahora os quiero presentar a Cristina, que Cristina me decía, últimamente me siento muy ansiosa, pero no quiero preocupar a los demás con esto. Tengo muchas personas a mi alrededor que me necesitan, y si me paro a pensar en mí, siento que soy egoísta. Mi esfuerzo por estar para los demás siempre estoy disponible, pero a veces siento que doy mucho y no recibo lo mismo a cambio. No es que espere algo, pero cuando yo necesito apoyo, no siempre están ahí para mí. Me cuesta decir que no. Si alguien necesita algo, ahí estoy. Aunque esté cansada, aunque tenga otras cosas que hacer, me siento culpable si pongo límites. Me preocupa que piensen que no me importa, que se alejen o que me dejen de querer. A veces me pregunto si la gente solo me busca porque saben que siempre diré que sí, pero me aterra la idea de no ser importante para los demás. No sé cómo encontrar un equilibrio. Quiero seguir siendo esa persona que siempre está, pero me siento agotada y sola. Luego ya me diréis si os sentís reflejadas. Y ahora os presento el último caso a Paola, a ver si os resuena también. Mira, Paola me decía, no sé cómo manejar mi ansiedad. Siempre estoy analizando todas las posibilidades, todos los riesgos, todo lo que podría salir mal. Mi cabeza nunca para. Tomo decisiones y luego dudo. Pregunto a varias personas, pero aún así sigo insegura. Si algo sale mal, no dejo de culparme. Me aterra equivocarme porque siento que no puedo permitirme fallar. También me preocupo mucho por las personas que quiero. Si tardan en responder un mensaje, empiezo a pensar que algo malo pasó. Vivo con la sensación de que algo puede salir mal en cualquier momento. En el trabajo me esfuerzo por hacerlo bien, pero tengo miedo de que los demás piensen que no soy competente. Me gustaría relajarme, confiar más en mí misma, pero ¿y si bajo la guardia y algo malo me sucede? No quiero arriesgarme a no estar preparada. Es como si siempre estuviese alerta,
pero este nivel de tensión me tiene agotada, ¿vale? Estos son uno de los ejemplos de los que tantos me encuentro y supongo que muchas de vosotros os sentís, si más no, identificado en uno o más de una de ellas, ¿vale? Entonces, ¿por qué sufrimos ansiedad? En gran medida, en gran parte. Pues porque la validación y la opinión de los demás nos importa demasiado. Nos juzgamos de una manera muy severa, somos nuestros peores jueces. Muchas veces no somos capaces de decir que no y establecer límites. Nos rodeamos de personas que no nos valoran e incluso nos hacen sentir mal. Y a veces cuando estamos delante de un desafío nuevo, creemos que no vamos a ser capaces de llevarlo a cabo. A veces cuando estoy agotada o me siento cansada, tampoco me permito el descansar, porque tengo que hacer tantas cosas que es como esa exigencia continua, porque necesito que las cosas se hagan de forma perfecta. Ahora, luego veremos lo del perfeccionismo. Me siento generalmente muy apática y desconectada a veces y no entiendo por qué, ¿vale? Pues vamos a ver todas esas causas que os decía, en las que yo en la gran mayoría de casos he encontrado que tenían ese denominador común, que al final es una falta de amor propio. Y yo o sea, los he compactado porque al final, mm, cuando los desgranabas, al final todos se podían estructurar o se podían agrupar en 5 pilares básicos, ¿vale? La validación externa. La validación externa. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una falta de amor propio, necesitamos la aprobación constante de la otra persona. Me preocupo constantemente de qué piensa el otro. Incluso cambio mi comportamiento, e incluso aunque eso vaya en contra de mis deseos. Y necesito que me valide el otro para yo sentirme valiosa. Si el otro no me dice que valgo, a mí me cuesta creérmelo, ¿vale? Entonces, esto nos está generando ansiedad. ¿Y por qué nos genera ansiedad? Porque ese bienestar, o sea, perdón, porque nuestro bienestar emocional lo estamos dejando en manos del otro. O sea, le estamos entregando todo el control. Y nosotros dejamos de tener ese control, se lo estamos entregando. Y además, por un simple gesto o un simple comentario que la otra persona nos pueda hacer, nos hace tambalearnos y nos hace sentir inseguros, ¿vale? Otro pilar importante es la autocrítica excesiva. Normalmente cuando tenemos una falta de amor propio somos nuestros peores jueces. Estamos constantemente hablándonos con una dureza increíble y nos enfocamos básicamente en nuestros defectos y no en nuestras virtudes. ¿Y esto por qué nos genera ansiedad? Porque en ese momento, cuando hay esa autocrítica, se desencadena un ciclo de pensamientos negativos que lo que hace es lo que os decía antes, que nuestra mente se activa esa amenaza de peligro, pero es una amenaza imaginaria, ¿vale? Pero se activa toda la cadena en nuestro cuerpo, es decir, aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina y todo esto, como ya sabemos, es tóxico para nuestro organismo y nos produce unos síntomas como puede ser el insomnio, el no poder dormir, la insuficiencia, o sea, una dificultad respiratoria y todo eso son síntomas propios de la ansiedad, nos agudizan esa ansiedad. El tercer pilar, el miedo al rechazo y la comparación constante. Cuando tenemos una falta de amor propio, tendemos a compararnos con los demás. Sentimos que los demás son mejores que nosotros en todo. Incluso a veces evitamos situaciones para que no nos juzguen y eso nos lleva a un miedo al rechazo. Y eso nos genera ansiedad, ¿por qué? Porque desencadena una ansiedad social. Es decir, que al compararnos y al sentirnos inferiores e insuficientes a los demás, nos provoca un sentimiento de incompetencia y eso hace que no nos queramos relacionar y dificulte, nos afecta a nuestras relaciones. La dificultad para poner límites. Yo diría que todos los pilares son importantes, pero en mi experiencia, ¿vale? Como profesional en esto, en los talleres y ya os digo, en la consulta, yo os diría que lo que más
veo es la dificultad de poner límites, ¿no? Cómo cuesta decir que no por miedo a decepcionar, a perder a esas personas. Cuando tenemos esa falta de amor propio, incluso nos sacrificamos en exceso por los demás, aunque eso nos haga sentir mal muchas veces, ¿eh? Y incluso cuando nos priorizamos, nos sentimos culpables. Y eso nos genera ansiedad porque nos conecta con un miedo muy primario, que es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es un miedo muy primario porque es como que lo tenemos muy integrado en el ser humano, porque nos conecta a cuando vivíamos en las cavernas, que era muy importante formar parte de la manada, formar parte del grupo, porque si no formábamos parte, eh, eso significaba, estábamos en peligro, se ponía la vida o la muerte si estábamos aislados del grupo. Y eso nos conecta con ese miedo al rechazo que nos genera la ansiedad. Las relaciones tóxicas. Cuando tenemos falta de amor propio, generalmente nos quedamos instaurados en relaciones donde muchas veces nos faltan al respeto, donde no nos valoran e incluso llevado al extremo en muchas situaciones hay malos tratos bueno, y a veces permanecemos en esas relaciones por miedo a estar solos, aunque no nos valoren. ¿Y qué pasa? Cuando estamos en esas relaciones tóxicas, eso nos genera ansiedad porque nos mantiene en un espacio de baja autoestima. O sea, el estar rodeado de personas que no nos que no nos valoran, hace que nuestra autoestima baje. Y eso al final nos conecta con un sentimiento de no darnos el valor de lo que somos y de lo que merecemos. La falta de confianza y miedo al fracaso. También bastante típico en la falta de amor propio. Como no confío en mí, tengo miedo a hora de tomar decisiones por miedo a fracasar, ¿vale? Dudo constantemente de mí, de mis capacidades y de mis decisiones. Y a veces prefiero no arriesgarme, con lo cual eso lo que conlleva es pues que no puedo realizar pues deseos que quisiera o acciones que querría porque no me creo capaz, no confío en mí y no me atrevo a arriesgarme por miedo a equivocarme. Y eso me conecta con la ansiedad. ¿Por qué? Porque veo mis errores como señales de mi incompetencia en vez de verlos como oportunidades de aprendizaje. La culpa del autocuidado. Pongo la culpa del autocuidado, y el título es un poco así, porque cuando tenemos esa falta de amor propio, nos sentimos como culpables por priorizarnos. Y todo lo contrario, que eso lo preguntamos mucho en los talleres y en la consulta, que me encuentro muchas veces que las pacientes me dicen que, bueno, que no encuentran tiempo para priorizarse, que ellos no tienen tiempo para ellas mismas, pero en cambio sí que siempre lo tienen para los demás. El tiempo para los demás lo encuentran, pero no para priorizarse en su salud mental, ni en su salud emocional, ni física. Y esto, ¿por qué viene? Porque va directamente, o sea, esto genera la ansiedad porque va directamente relacionado a una creencia que tenemos también muy, muy arraigada a nuestra sociedad, que es creer que priorizarnos es ser egoísta. Muchas veces las personas con la falta de amor propio eh, lo- eh, es muy equitativo, ¿no? El priorizarse con sentirse egoísta. Cuesta mucho hacer este cambio. El perfeccionismo. El perfeccionismo es un síntoma, y el perfeccionismo y el control, de falta de amor propio. Porque muchas personas, esto conecta mucho, normalmente se da el perfeccionismo con personas que no se sienten suficientemente buenas o suficientemente perfectas. Y entonces lo que hacen es que utilizan el perfeccionismo como mecanismo de compensación. ¿Y qué pasa? Que al final, ¿qué es lo que les genera la ansiedad? Pues que al querer ser perfectas, nunca nada es perfecto, nunca nada es suficientemente perfecto y eso les lleva a una ansiedad constante. Y el noveno pilar, que os decía que resumía un poco todo esa falta de amor propio,
Es a veces ese sentimiento de vacío que tenemos y de insatisfacción, pero que no sabemos bien por qué, ¿no? Es decir, no sé exactamente, no me identifico con ninguno de los puntos que he comentado anteriormente, pero yo me siento con ese vacío y esa insatisfacción. Y ese vacío viene muchas veces por la desconexión que tenemos con nosotros mismos, porque a veces cuando tenemos esa falta de amor propio, estamos desconectados de nuestras necesidades, estamos desconectados de nuestras pasiones, de lo que nos gusta realmente y, y no nos hemos parado a preguntarnos realmente qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gustaría. Y esa desconexión nos hace sentirnos vacíos e insatisfechos. Entonces, en estos 9 puntos, vemos, ¿no?, que un poco esos motivos de ansiedad que nos producen la ansiedad van o se explican un poco por esa falta de amor propio. ¿Veis cómo está un poco ahí soterrado, ¿no? ¿Sí? ¿Queréis hacer algún comentario? ¿De momento os vamos bien? Perfecto. Vale, pues vamos a ver cómo fortalecemos el amor propio con todo lo que hemos dicho. Y aquí vamos a expresar, vamos a exponer 7 claves para fortalecer el amor propio. Primero de todo, y súper importante, el autoconocimiento. A veces, yo creo que, de hecho, seguro en redes y todo, es algo que se habla mucho, ¿no? El autoconocimiento y el autoconocimiento, pero al final, realmente es un proceso muy profundo, es un proceso de realmente conectar qué sentimos realmente, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestros comportamientos. Porque a veces aquí pongo conocerme más allá de mis roles y mis etiquetas. ¿Cuántas veces os han preguntado, ¿cómo te defines? ¿Quién eres? Y lo primero que decimos y nos definimos es, pues, en qué trabajo o qué estudios he hecho o si tengo hijos, si soy madre, ¿vale? Pero no tenemos una definición de nosotros mismos más allá de esas etiquetas, ¿vale? Escuchar mis emociones sin juzgar. El autoconocimiento lleva a que conozcamos bien esas emociones, porque muchas veces la ansiedad surge cuando ignoramos esas emociones, ¿vale? Y el primer paso es aceptarlas para poder gestionarlas. Y aquí, en esta parte de aquí, es cuando me gustaría que os anotéis alguna de las reflexiones que quiero que hagáis ahora en un momento y algunas que las haréis para que las reflexionéis en casa. Y una de ellas es esta, identificar mis valores y creencias. Vale, me gustaría que apuntaseis entre 3 y 5 valores vuestros, que son los que os definirían, así, en un minuto. Pensarlo un momento, si lo escribís o pensarlo. No me lo tenéis que decir, ¿eh? ¿Sí? Vale, ahora solamente quiero que seáis honestas con vosotras mismas y penséis, en mi día a día, ¿yo honro esos valores o me adapto? Porque una de las cosas de las que nos provoca ansiedad es cuando lo que pienso, lo que digo y lo que hago no están en coherencia. Esa no coherencia es lo que muchas veces nos provoca esa ansiedad, ¿vale? Y luego detectar mis patrones y mi autosabotaje. Es decir, a veces no nos damos cuenta, pero tenemos comportamientos que nos llevan a, a sentir ansiedad. Y el hecho de observarlos, podríamos gestionarlos y podríamos reemplazarlos al darnos cuenta, al observarlos. ¿Vale? Así que os invito
a observar. Veréis que ahora o sea, la serie de ejercicios que os voy a invitar sobre todo es un tema de identificar y observar. La segunda clave, la transformación del diálogo interno, ¿vale? Ser consciente de cómo me hablo. Una cosa muy importante es que el lenguaje crea realidad. El lenguaje es súper poderoso, crea realidad, porque el lenguaje es como una pequeña semilla que se va quedando dentro de nosotros y va generando esas creencias que al final pueden ser creencias que nos vayan limitando y que nos vayan imposibilitando hacer aquello que nos gustaría hacer. Simplemente por esas frases que a veces nos dejamos ir sin darnos cuenta. Es del todo inconsciente. Y aquí os invito a que pongáis conciencia. Decidme cuántas veces que hacéis algo que os ha salido mal y decís, ay, qué tonta que soy, ¿no? Es una muletilla que utilizamos bastante, pero os invito a que os pongáis conciencia a cada frase que os lancéis de ese tipo, porque de verdad que eso crea realidad. Y eso al final va mimbando, va creando que nuestra autoestima y nuestro amor propio se vea perjudicado. Reemplazar mi autocrítica por autocompasión. Es decir, todo el mundo comete errores, ¿vale? Y todo el mundo tiene momentos difíciles, pero el tema está en, de esos errores, que no son errores, son aprendizajes, tratarnos con amabilidad, ¿vale? El reforzar lo positivo en mí. Aquí me refiero a que el cerebro tiende en general a enfocarse en lo negativo. Eso es así, por naturaleza, ¿vale? Pero lo que se trata es de enfocar, o sea, de entrenarnos a enfocarnos en lo positivo, ¿vale? O sea, que lo que os invito es a que empezáis a entrenaros a enfocaros en lo positivo y dejaros de enfocar en lo negativo. Hablarme como le hablaría a mi mejor amiga. Es decir, el- a veces nos hablamos, somos los peores jueces, lo que os decía antes, somos nuestros peores jueces, nos hablamos fatal. Y el amor propio florece cuando nos tratamos con el mismo apoyo y con la misma empatía con la que tratamos a las personas a las que queremos. ¿Vale? Así que aquí, en este punto, en esta clave, os invito a que, sobre todo, os seáis conscientes de esas frases y de esos mensajes que inconscientemente os lancéis y los observéis. La autocompasión, la tercera clave. La autocompasión. Mira, la autocompasión es un concepto que en muchos talleres y en muchos sitios, o en los talleres en el ambulatorio, lo compartimos y, y tienen, es como, eso es un concepto erróneo, ¿no? No sé si vosotras lo tenéis creído así, pero la autocompasión muchas veces hay gente que lo relaciona con debilidad, ¿no? Es un concepto bastante confuso. Pero la autocompasión no tiene nada que ver con la debilidad. Todo lo contrario. Es tratarte con amabilidad en vez de con juicio. ¿Vale? Es dice, aceptar mi humanidad y no tengo que ser perfecta. Es decir, la autocompasión lo que nos invita es a coger nuestra imperfección como lo que es, como un rasgo del ser humano. O sea, la imperfección es una cualidad del ser humano y no es un motivo para castigarnos. Ser amable conmigo misma en momentos de dificultad. El amor propio florece no solamente cuando o sea, cuando las cosas nos salen bien, ¿no? Y celebrar las cosas que nos salen bien, sino en apoyarnos en esos momentos en los que pues, las cosas no están saliendo como quisiéramos. Luego, la autocompasión significa también no identificarme con mis pensamientos negativos. Lo que decíamos, los pensamientos negativos y la autocrítica van a aparecer, ¿vale? No se van a eliminar cuando los trabajemos, van a aparecer, pero lo que tenemos que conseguir es, y ahí os invito a que veáis cómo pasan, como si fueran nubes,
pero no apegarnos a ellos. Y que tengáis muy claro dos cosas en este punto, que no nos definen, ¿vale? Esos pensamientos negativos no nos definen, sino que los seamos como meros espectadores y que muchas veces nos creemos nuestro pensamiento y nuestro pensamiento no es la realidad, ¿vale? Yo creo que en mi proceso de crecimiento personal en general, uno de mis grandes clics fue este, darme cuenta que mi pensamiento no era mi realidad y eso te ayuda mucho a avanzar. Y cuidar, como cuido a los que amo. Es decir, la autocompasión también tiene que ver con las acciones. Es decir, tomarnos el tiempo para el descanso, para darnos el espacio para sentirnos. Eso es un acto de amor propio. Así que una de las reflexiones que os invito a que os apuntéis como ejercicio para hacer en casa es que os propongáis, o sea, o penséis tres cosas que habéis hecho durante el día, ¿no? Para ser autocompasivos con vosotras y haberos tratado con amabilidad. Las relaciones y los límites saludables. Aquí decíamos antes uno de los puntos importantes, pues aquí viene el aprender a decir no sin sentir culpa, ¿vale? Aquí quiere decir, primero, identificar nuestras necesidades, ¿vale? Que muchas veces pasa por identificarlas, que cuando estamos con esa falta de amor propio, primero cuesta mucho identificarlas, cuando estamos tan acostumbrados a ceder al otro. Primero identificarlas y decir que no sin sentirnos culpables, ¿vale? Porque cuando decimos que no, tener presente que nos estamos diciendo un sí a nosotros mismos. Y ese sí está reforzando nuestro amor propio porque nos estamos respetando. Rodearme de personas que me sumen. Lo que decíamos antes con las relaciones tóxicas. De la misma manera que las relaciones tóxicas nos mantiene una baja autoestima y una falta de amor propio porque nos mantiene en un espacio de eso, de falta de respeto y eso minva nuestra autoestima. Al contrario. Entonces aquí os invito a que penséis aquellas 5 personas con las que cada día paséis más tiempo y os hagáis esta reflexión. Si esas personas te suman o te drenan, o sea, te impulsan o te drenan, ¿vale? Expresar mis necesidades sin miedo, un poco lo que decíamos antes. Al final, las relaciones sanas se basan en la honestidad y en el respeto mutuo. Y darle la importancia de lo que merecemos, de nuestras necesidades son importantes. Y no abandonarme para encajar. Muchas veces nos abandonamos o perdemos nuestra autenticidad por tal de encajar, por miedo a muchas veces a que no nos, bueno, a que nos dejen de lado o a que ya no quieran estar con nosotros. Y entonces eh, esto es lo que hay que reforzar y es lo que se puede hacer con este ejercicio. Una de las cosas que os invito, aparte de ver esas personas que nutren o que suman en este punto, lo que va muy bien es empezar a utilizar frases de asertividad. O sea, a veces lo que cuesta mucho es pasar a priorizarse o a poner límites, a decir que no cuando no estás acostumbrado a hacerlo. Y lo que os invito es a utilizar frases de asertividad. Por ejemplo, como me gustaría que hicieras tal cosa o esto me ha molestado, preferiría que lo hicieras de tal manera, ¿vale? Y eso nos facilitará mucho el proceso. Una quinta clave es aceptar y amar la singularidad. Aquí es importante que recordemos que por el simple hecho de ser, somos seres únicos y especiales. Y a veces se nos olvida totalmente, porque si realmente estuviésemos conectados con esa forma única y especial que somos,
nos impulsaría mucho en nuestro amor propio. Entonces, abrazar lo que me hace diferente, porque aparte de ser diferentes por lo que somos simplemente, cada uno de nosotros tiene una serie de talentos y de habilidades que os invito a que las descubráis, si no las habéis descubierto, y a que reflexionéis en ellas y veáis qué podéis aportar al mundo con vuestra singularidad. Dejar de buscar la validación externa, es decir, dejar de necesitar que el otro me valide, ¿vale? Aquí os invito muchas veces, cuando hay esa baja autoestima y esa falta de amor propio, es que como estamos tan desconectados y siempre necesitamos que el otro me valide, antes de preguntarle la opinión al otro de la situación que estemos viviendo, antes de que le preguntéis qué opina, preguntaros vosotros mismos, ¿qué es lo que pienso yo sobre esto? ¿Qué es lo que siento? Antes de saber la respuesta del otro. Y expresarme con libertad. Aquí la libertad, expresarme con libertad conecta totalmente con nuestra singularidad, con nuestra autenticidad. Y aquí os invito a que conectéis con una actividad. Normalmente generalmente este tipo de actividades que nos despiertan en donde podemos ser como nosotros somos, ¿no? En que podemos ser libres y expresarnos tal y como somos. Generalmente es una actividad creativa, sea escribir, dibujar, em, la música, bailar, ¿vale? Que busquéis esa actividad que os hace conectarnos conectaros y que os hace poder expresaros como vosotros sois realmente, sin miedo a lo que opine el otro, a lo que puedan decir, ¿vale? Totalmente libres. El autocuidado, lo que decíamos antes, eh, el autocuidado pasa por priorizar mi bienestar sin sentir culpa, ¿vale? Es una serie de ejercicios para que dejemos esa creencia que decíamos de que priorizarse es un sinónimo de ser egoísta. Escuchar y respetar mi cuerpo. Nuestro cuerpo siempre habla, siempre. Y en ese momento en el que tu cuerpo te está diciendo que necesita ese cuidado, hay que hacerle caso. Descansar y respetar mis tiempos y establecer hábitos que me nutran. Es decir, el autocuidado lo que manifiesta es que cuando tú te cuidas y tomas tiempo para dar aquello que necesitas, te estás demostrando que, que eres valioso, que eres importante para ti y eso va reforzando tu amor propio. El problema muchas veces es que somos nosotros mismos que nos olvidamos o que nos abandonamos y que pedimos, ¿no? Que el otro me respete, pedimos que el otro me quiera o que el otro me valide, cuando somos nosotros los primeros que nos olvidamos y que nos dejamos de respetar por el pro al otro, ¿no? O por lo que decíamos durante todo este tiempo, por encajar, por querer gustar, porque el otro me acepte de tal manera. Y la última clave es reconectar con nuestras pasiones y nuestros propósitos. ¿Vale? Está más que demostrado que cuando conectamos con nosotros y conseguimos averiguar cuál es nuestro propósito de vida y qué podemos ofrecer al mundo, esto florece, nuestro amor propio florece indiscutiblemente. Descubrir qué te hace sentir viva, alinear tus acciones con ese propósito, o sea, descubrir ese propósito y empezar a realizar una serie de acciones hacia ese camino y permitirte experimentar y crecer, porque esas pasiones que vas a ir descubriendo no van a aparecer de la nada o de un momento para otro y no van a ser estáticas, sino que eso requiere un proceso de crecimiento y de experimentación. Y luego una de las cosas importantes es celebrar esos logros y esos avances que vamos haciendo para fortalecer ese amor propio. Vale, y ahora quiero dejar de compartir un momentito y me gustaría que me dijeras, para dejar de compartir aquí. Quiero veros otra vez. Vale. No sé si me lo queréis decir por el chat o alguna quiere conectar. Si habéis visto la conexión, ¿no? Entre esas causas que en gran parte,
de verdad, en gran parte de muchas personas produce esa ansiedad, la relación con esa falta de amor propio. ¿Sí? Vale, pues no sé cuánto, si en muchas ocasiones, supongo que sí, habéis intentado, eh, bueno, llevar esto a cabo, ¿no? A veces, muchas veces la teoría es muy poderosa, pero lo que nos pasa muchas veces es que cuando nos encontramos en esta situación de saber poner un límite o decir que no en determinadas circunstancias o con determinadas personas, ahí es donde nos quedamos paralizadas, ¿no? Y no sabemos cómo actuar y decimos, o sea, esa teoría, ¿no? Pero no consigo llevarlo a cabo. ¿Os ha pasado que sí, que esa teoría la tenemos todas como muy instaurada y cuesta mucho llevarla a cabo? Entonces, es totalmente normal. Por eso os invito a que al final se necesita pues una guía y un paso a paso y un acompañamiento. Y ahora os vuelvo a compartir y por ello, porque sé que al final todas eh, nos hemos visto paralizadas en ese momento de llevarlo a cabo, pues deciros que he creado un curso, un curso El Camino al Amor Propio, ¿vale? Y este curso lo que pretendo es un poco ayudar y bueno, y lo he estado haciendo con las pacientes que tengo en consulta y tal, pero eh, a lo que os digo, a llevarlo a la práctica, porque muchas veces son conceptos que se repiten mucho, el poner límites, el decir que no, pero cuesta mucho luego en la situación llevarlo a la práctica, o sea, ser capaces de hacerlo. Entonces, con este curso lo que quiero principalmente, el objetivo principal es que al final te coloques en primer lugar y que seas capaz de algo que se nos olvida o que nos cuesta y es priorizar tus necesidades y tus emociones. Este curso son 10 sesiones de un grupo reducido de 12 personas para poder trabajar bien con cada una de ellas, para poder incluso en cada sesión, aparte de la parte teórica y la parte práctica, que va a ser muy importante, la parte práctica, pero poder poner pues situaciones y ejemplos de cada una de las participantes del grupo, del curso, para ver esos ejemplos, ¿no? Esos momentos donde donde os sentís paralizadas. Entonces, os explico un poco en qué consiste el curso, ¿os parece? El, el curso son, como os digo, 10 sesiones, una primera sesión donde hay una bienvenida y unos fundamentos de amor propio, ¿no? Aquí lo que haremos es crear un espacio seguro y derribaremos esos mitos y esas realidades de lo que es y no es el amor propio. Y haremos un diario de autoconocimiento. En la segunda sesión, en el autoconocimiento como base del amor propio, haremos una radiografía de quién eres y identificarás tus cualidades, tus logros y tus deseos, aquello que quieras. Y haremos ejercicios reflexivos. En la tercera sesión haremos algo muy importante, que es las creencias limitantes y su transformación. O sea, identificaremos las creencias y las transformaremos. Y aquellos pensamientos negativos y creencias que nos están limitando, los transformaremos en potenciadoras y en esos pensamientos que nos impulsan y que nos ayudan a avanzar. La cuarta sesión, sanando la relación contigo misma, reconstruyendo el diálogo interno. Aquí aprenderás a cambiar ese diálogo, lo que decíamos, a ser amable contigo misma en momentos de dificultad. En vez de machacarnos cuando las cosas no nos salgan, aprenderemos a tratarnos con amabilidad. Las relaciones y los límites saludables. Aquí reconocerás cómo tus relaciones impactan con tu amor propio y aprenderás a establecer límites. Haremos prácticas para identificar las relaciones tóxicas y los patrones negativos.
En la sexta sesión, celebrando tu individualidad, aceptar y amar tu singularidad, lo que decíamos antes, la importancia de ver lo especial que tenemos en cada uno de nosotros. Descubrirás cómo tu relación con el cuerpo afecta a tu amor propio y practicarás enfocarte en tu individualidad y en descubrir qué es eso que te hace singular. El autocuidado. Aquí lo que haremos básicamente es una caja de herramientas. Una caja de herramientas para el autocuidado, un autocuidado diario. El propósito y la pasión y vivir en coherencia. Aquí haremos una serie de ejercicios para que puedas descubrir cuál es tu pasión y trabajar sobre tu pasión. Esa pasión que al final, cuando descubrimos y conectamos con esa pasión, es la que nos da dirección y confianza. Y eso nos refuerza mucho el amor propio. Honrando tu viaje, reflexionando, celebrando tu camino recorrido. Aquí es importante realzar y celebrar los logros. Aquí lo que haremos es, se aprenderá a reconocer y a celebrar el proceso personal, ¿no? Es valorar tanto los logros como los aprendizajes de los que te han llevado a aprender hasta el día de hoy. Ahí haremos una práctica, un ejercicio dirigido a mi yo del pasado, agradeciendo las decisiones que he tomado y lo que me ha hecho aprender para llegar a ser quien soy hoy en día. Y en la última sesión se hará un cierre de integración y de plan de continuidad, ¿vale? Porque aquí lo que haremos es un plan de continuidad, o sea, un proceso, una revisión y una preparación de un plan para continuar el camino. Es un plan de acción de cómo deberíamos continuar para seguir fortaleciendo el amor propio a largo plazo. Entonces, ¿qué pasará cuando acabéis este curso? ¿Cómo os sentiréis? Pues al final esto tendrá mucho impacto en vuestro día a día porque o sea, te despertarás y dejarás de sentir en primer lugar esa ansiedad y ese sentimiento de culpa y conectarás con la gratitud, conectarás con ese sentimiento de amabilidad. Te verás al espejo y te aceptarás, sentirás un proceso de aceptación. Tu diálogo interno cambiará, cambiarás esas palabras de autocrítica y aprenderás de forma totalmente inconsciente, ya no será de forma consciente, sino de forma inconsciente cómo te tratas de forma amable. Aprenderás a poner límites con seguridad y sin miedo al que dirán, ¿vale? Crearemos toda esa fortaleza para que no tengas ese miedo. Disfrutarás de tu propia compañía. De hecho, te enamorarás de estar sola. Disfrutarás mucho del tiempo contigo misma. Te sentirás muy ligera y libre de cargas emocionales. Harás cosas por ti misma que necesitarás, o sea, sin sentir que necesitas la aprobación del otro, porque simplemente te la darás tú y será suficiente. Y bueno, celebrarás los logros y dormirás con tranquilidad, sin ansiedad, etcétera. Lo que decíamos un poco. El tema es, sé que muchos de los puntos que hemos comentado, cuando hay esa falta de amor propio, no quiere decir que los tengamos todos. Y quizá algunas de vosotras, en algunos de estos puntos que se trabajarán en el curso, los tenéis más trabajados y otras menos. Pero al final, siempre tenemos un poco algo de todo, pero en mayor característica uno o más de uno, pero generalmente no todos. Entonces, este curso lo que tendrá también, porque creo que es básico, aparte de que esas 10 sesiones con los trabajos, con los ejercicios prácticos, con ese seguimiento continuo, porque es en vivo conmigo, y haciendo ese feedback en el que podréis poner vuestras situaciones actuales, ¿no? En las que os paralicéis. Tendremos ese grupo de WhatsApp en el que me podréis hacer ese feedback, podremos compartir esas situaciones en las que os está costando más ser, bueno, el poner esos límites o el priorizaros y el respetaros. Quizá en algunas situaciones o en algún desafío nuevo que se os presente. Por supuesto, habrá los cuadernos de ejercicios para reflexionar y lo que decimos de poder observar.
todo aquello que necesito observar para poder transformar. Y entonces aquí, em, hoy y hasta el 10 de marzo, quería haceros dos bonus, dos ofertas, que es dos regalos, que es una sesión gratuita conmigo, hacer un proceso de coaching con las primeras 10 personas que os apuntéis, bueno, primera sesión. Y el siguiente bonus lo he querido incluir porque la verdad es que lo veo súper importante. Aparte de que, ya os digo, que aparte de las 10 sesiones del grupo de WhatsApp, que es un seguimiento continuo, pero que en aquel momento, en que esos días de que tengáis de dudas o de autocrítica o que no seáis capaces bueno, de saliros de esos pensamientos, de no sentiros suficientes, de no ver vuestra valía, ¿no? Tengáis un kit de supervivencia, un kit de herramienta, un kit de emergencia para tu amor propio. Y aquí este kit lo que incluye es un ritual de 5 minutos para reforzar ese diálogo amable, una serie de afirmaciones positivas, una serie de ejercicios reflexivos cuando, lo que os decía, cuando te invaden esos pensamientos de no creerte suficiente. Así que recapitulemos. 10 sesiones en grupo reducidos de 12 personas, con grupo de WhatsApp, con los cuadernos, con el kit de emergencia y gratuita la sesión hasta el 10 de marzo, hasta el 30 de marzo, perdón. Por 34 euros la sesión, ¿vale? Son 10 sesiones, pues 340. Así que yo os invito a que seáis conscientes que esto grabaroslo a fuego, pero la relación más importante que tenemos a lo largo de nuestra vida es la relación que tenemos con nosotras mismas, la relación que tienes contigo misma. Así que decidís vosotras, decides tú si es el momento de elegirte. Vale, si alguna de vosotras tiene alguna pregunta, le interesa el curso, hacer una foto en el QR y lo que os llevará es a agendar una llamada conmigo para resolver dudas y para agendar en los diferentes grupos para el curso. Hay diferentes grupos de diferentes días y horarios y en esa llamada podremos agendar cuál os iría mejor. Y ahora vuelvo a dejar de compartir. Bueno, dudas, comentarios. ¿Alguien me queréis? No sé si en el chat. Yo tengo una duda, Laura. Dime, dime No nada. sé si, no sé si es que no lo he escuchado, ¿eh? ¿Has comentado cuándo son las sesiones estas? Si tienen algún horario. Sí, no, es Si... lo que os decía, por eso en el QR lo que os lleva es a una llamada conmigo porque hay diferentes horarios, ¿vale? Entonces, ahí os compartiría los diferentes horarios porque hay diferentes grupos para el curso, para que, bueno, valoréis cuál os encajaría mejor. Vale, gracias. Genial, gracias, Laura. Vale. Bueno, pues si tenéis alguna duda fuera del taller, del directo ahora, me la podéis hacer, ya sabéis, por el mail o por Instagram o agendar la llamada y me hacéis la duda, ¿de acuerdo? Y ahora antes de finalizar, bueno, para que nos vayamos un poquito más relajadas. Bueno, me gustaría hacer una dinámica. Vamos de tiempo. Muy bien, vamos súper bien de tiempo. Vamos a hacer una dinámica.
Una dinámica que en las que no lo estéis, pero creo que la mayoría podáis estar en un momento de tranquilidad, que no os molesten y cerréis los ojos. Voy a intentar poner la música. Vale, no la quiero poner muy alta. Vale, os invito a que os sentéis cómodamente eh, en la silla donde estéis. Pongáis, descrucéis las piernas, cerráis los ojos. Es una dinámica que se llama de la crítica al amor, porque os voy a pedir, vamos a hacer un escaneo corporal, ¿vale? Os voy a pedir que sintáis vuestro cuerpo, sintáis si en alguna parte de vuestro cuerpo ahora mismo hay tensión, que prestéis atención a vuestra respiración y que identifiquéis qué emoción predomina ahora mismo. Ir sintiendo empezando desde la cabeza y vamos descendiendo poco a poco. Ahora me gustaría que traigáis a vuestra mente un momento en el que os sintisteis ansiosas, inseguras o criticadas por vosotras mismas, en el que fuisteis duras y os produjo una situación de ansiedad. Cuando la tengáis en vuestra mente, me gustaría que penséis en aquel momento. ¿Qué os decíais? ¿Cuáles eran vuestras palabras? Y que observéis, al recordar esas palabras, cómo afectaban a tu cuerpo y a tu emoción. Si veas, si acelera tu respiración y si te tensas. Ya con lo que hemos visto, me gustaría que pensarais qué frases, qué mensajes podrían sustituir a aquellos que en aquel momento os estabais diciendo. Quizá os decíais que no eras valiosa o que no eras suficiente o que no podrías. Transfórmalos, cámbialos por positivos. Dite frases como
está bien sentir lo que estoy sintiendo, es pasajero. Soy suficiente, incluso en los días difíciles. Incluso recordarte que no todo lo tienes que hacer perfecto, porque aún así eres valiosa. Sentir cómo esas frases afectan a vuestro cuerpo, cómo las estáis sintiendo. Y ahora me gustaría que os pongáis la mano en el pecho, en el corazón, que os hagáis un ligero masaje como si os estuvierais acariciando y que esa voz, esas palabras que habéis transformado, os las digáis interiormente, os las repitáis interiormente y que las instauréis en vosotros como si fueran mensajes de amor y calma y que os las podáis llevar con vosotras. Cuando vuelvan a aparecer momentos como aquel que habéis traído a vuestra mente. Y sintiendo estas palabras de amor y de amabilidad hacia vosotras, cuando queráis, poco a poco podéis ir abriendo los ojos. ¿Qué tal? ¿Ve? ¿Oíais la música? O, bueno, esto ha sido un problema del directo, porque, bueno, aquí Zupe ha jugado una mala pasada. Pero bueno, espero que aunque sin música os haya servido. Eso es una práctica que os invito a que la hagáis en más de una ocasión. Eh, puede ser cada día o más de una vez o sea, a la semana. Es algo que nos conecta mucho con el amor y con la amabilidad y florece el, el amor propio y nos conecta con la gratitud de vivir. Así que os doy las gracias por, por el taller. Espero que os haya servido, haya cumplido con vuestras expectativas, os haya hecho, si, si mes no, algún clic. Espero y deseo más de uno. Y aquí estoy, cualquier cosa que me queráis comentar, que queráis hacer cualquier tipo de comentario o reflexión. A ver, Y bueno, y ahora leo que Mireia pone que se ha eh, apuntado muchas está, cosas para ponerlas en práctica y es como eh, notas mentales también, yo algunas, sí. sí, la verdad es que esos reflexiones y ejercicios que os he dicho, el tema es ponerlo en práctica, porque al final la teoría
la conocemos y la diferencia es llevarla a la práctica. Así que si necesitáis ese acompañamiento, aquí estoy. Cualquier cosa, nos vemos, nos seguimos y muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. Gracias. Chao, Laura. Adéu. Gracias, Laura. A vosaltres.